Bueno, muy buenos días. Vamos hoy a revisar el estudio COMPAS que fue lanzado hace exactamente una semana en el Congreso Europeo de Cardiología, sobre el cual realmente se ha generado una gran discusión. Esperamos que aquí también nosotros podamos hacer una discusión muy académica con respecto a este estudio. Como les menciono, fue publicado el 27 de agosto en el New England Journal of Medicine después de que fue lanzado en el Congreso. El estudio COMPAS es un estudio aleatorizado controlado para la prevención de eventos cardiovasculares mayores en pacientes con enfermedad coronaria o enfermedad arterial periférica, y este es su nombre o su número en el Clinical Trials. Lo que sabemos, y para ponernos un poco en contexto con respecto a la enfermedad arterial, es que más de 17 millones de personas en el mundo murieron en el 2015 de enfermedad cardiovascular, y esperamos que esto se incremente hasta incluso 23 millones de personas al año en el año 2030. Esta es una enfermedad que va a ir creciendo cada vez más. Esto tiene que ver con muchísimos factores, pero principalmente con el envejecimiento de la población. Y obviamente sabemos que la enfermedad coronaria y la enfermedad arterial periférica pues son unos fuertes predictores de riesgo de futuros eventos cardiovasculares cuando los pacientes ya han presentado un evento trombótico arterial. También sabemos que pues los eventos arteriales pueden ser tanto trombóticos como pues arterioscleróticos puros, pero sí sabemos que la arteriosclerosis es una enfermedad progresiva que va a ir llevando a la aterotrombosis y a la isquemia. Y sabemos claramente que pues las arterias normales pueden estar dañadas con estrías grasas incluso desde la adolescencia. Esas estrías pues se van a depositar el LDL y todas las micropartículas de colesterol, y obviamente eso va a generar esas placas fibróticas que después se van a endurecer, se van a convertir en placas ateroscleróticas, y después se va a presentar esa disrupción de la placa y esa aterotrombosis, que es básicamente para la enfermedad para la que está dirigido este estudio. Esto pues va a producir infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular, muerte cardiovascular, isquemia crítica o isquemia aguda arterial, que va a ser lo que va a, digamos que limitarlos, o que va a determinar los puntos duros de eficacia de este estudio. Esto, infarto, ACV, muerte cardiovascular, isquemia crítica, van a ser el compuesto general del MACE, que va a ser la muerte cardiovascular o muerte por enfermedad cardiovascular. Sabemos que cuando la placa aterosclerótica produce ese flujo limitado por estenosis, pues los pacientes van a hacer síntomas con el ejercicio, van a hacer angina estable y claudicación intermitente, y estos fueron los pacientes que fueron, o desde este punto fueron los pacientes que fueron incluidos en el estudio COMPAS. Sabemos que la aterosclerosis además es una enfermedad polivascular. El estudio REACH, que fue un estudio en el cual se evaluaron pacientes con enfermedad arterial, sabíamos que de 3 a 5 pacientes con enfermedad arterial periférica tenían enfermedad aterotrombótica en otros lechos arteriales. 24.7% de los pacientes con enfermedad coronaria tenían enfermedad arterial concomitante en otros territorios, principalmente accidente cerebrovascular y enfermedad arterial periférica. Y algo muy importante, hasta el 61.5% de los pacientes con enfermedad arterial periférica tenían enfermedad arterial concomitante en otros territorios. Entonces, sabemos que esto es una enfermedad sistémica y que va a ocupar territorios importantes que van a generar una alta mortalidad cardiovascular, pero también pues tenemos que tener presente que puede presentarse como enfermedades aisladas. Adicionalmente, sabemos que aquellos pacientes que tienen un combinado de enfermedad cardiovascular, tanto enfermedad arterial coronaria como enfermedad cardiovascular como enfermedad arterial periférica, van a tener una mayor mortalidad que aquellos pacientes que van a tener aisladamente cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver, esto es un registro del REACH, podemos ver cómo enfermedad arterial coronaria sola o enfermedad arterial periférica sola pues no genera tanta muerte cardiovascular o ACV no fatal como la combinación de todas aquellas patologías. Y por supuesto sabemos que la expectativa de vida en pacientes mayores de 60 años con arteriosclerosis va a disminuir dependiendo de la severidad de la patología que tengan. Entonces, por ejemplo, en aquellos pacientes que tengan enfermedad cardiovascular o enfermedad cerebrovascular, la expectativa de vida puede bajar hasta 12 años, y aquellos pacientes que tengan solamente historia de enfermedad cardiovascular, pues va a bajar solo 7.7 años. Entonces, esto comparado con pacientes sanos en los cuales la expectativa de vida después de los 60 años es de hasta 20 años, implica que hay una grandísima mortalidad por enfermedad cardiovascular.
Adicionalmente, sabemos que a pesar de que nosotros tengamos una terapia óptima para el tratamiento de la enfermedad cardiovascular, vamos a tener un riesgo residual de eventos cardiovasculares como nos lo han mostrado los grandes estudios. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí les pongo los principales estudios con respecto a tratamientos óptimos o terapia médica óptima en pacientes con enfermedad coronaria puntualmente. Estos solamente son, pues, hay algunos subestudios, subgrupos de estos estudios, pero estos realmente estaban hechos para enfermedad coronaria o enfermedad cardiovascular. El punto final primario, como les digo, es siempre el MACE, que es muerte cardiovascular, infarto agudo de miocardio, ACV o enfermedad pues, cardiovascular mortal. Y estos pacientes fueron llevados a placebo más aspirina, aspirina o clopidogrel, placebo más aspirina, clopidogrel más aspirina, placebo más aspirina o ticagrelor más aspirina y el Vorapaxar o placebo más aspirina más tienopiridina. Como ustedes se pueden dar cuenta, todos estos pacientes tenían tratamiento óptimo con IECAS, ARA2, estatinas, o sea, buscaban optimizar todas las condiciones metabólicas del paciente para generar una reducción de riesgo cardiovascular. Y a pesar de que sí se logra una disminución del riesgo, pues con el uso de aspirina o clopidogrel o cualquiera de los otros medicamentos, pues realmente siempre permanece en esos pacientes un riesgo residual que a uno le gustaría tratar. ¿Por qué pongo esto en contexto? Porque esto no se trata de buscar una estrategia de tratamiento para reducir el riesgo cardiovascular primario, y esto probablemente sea el principal punto de discusión, y es que esto no es una terapia para todos los pacientes. Probablemente debemos buscar unos grupos seleccionados de pacientes en los cuales el riesgo cardiovascular residual sea tan alto que tengamos que buscar una estrategia adicional para evitar nuevos eventos cardiovasculares trombóticos. Adicionalmente, y llegando un poco más a lo que nos interesa a nosotros puntualmente en enfermedad arterial periférica, sabemos que las estrategias actuales de protección vascular pues tienen el fin principal de reducir el riesgo de eventos cardiovasculares aterotrombóticos y eventos mayores en extremidades de los pacientes con enfermedad arterial periférica, que básicamente es la amputación. Entonces, sabemos que dentro del espectro de protección vascular tenemos un control de factores de riesgo cardiovascular que van a ser un límite a la progresión de la arteriosclerosis y estabilización de la placa arteriosclerótica existente, que son, pues, por supuesto, todo lo que nosotros trabajamos en el día a día, de cambios en el estilo de vida, abandono del cigarrillo, ejercicio, dieta saludable, control de peso y soporte psicológico del paciente, la terapia médica con control de lípidos, estatinas, control de la hipertensión y control de la diabetes, y un punto aparte, que es en el cual vamos a intervenir a nuestros pacientes en este estudio, que es la prevención de la formación de trompo en la ruptura o la erosión de la placa arteriosclerótica, que es la terapia antiplaquetaria, que puede ser simple con aspirina y clopidogrel, y que por supuesto lo que está buscando es una estrategia adicional para reducir el riesgo. Los estudios que han investigado puntualmente la terapia antiplaquetaria intensiva en pacientes con enfermedad arterial periférica han mostrado realmente resultados muy variables. Aquí les traigo los 4 principales estudios en los cuales van a observar ustedes, por ejemplo, en el estudio Carisma, cómo clopidogrel más aspirina versus aspirina solo en pacientes con infarto agudo de miocardio previo, ACV o enfermedad arterial periférica sintomática, realmente logra una disminución del MACE en un 17%. Sin embargo, a pesar de que eso disminuye infarto agudo de miocardio y disminuye accidente cerebrovascular, realmente no hubo una disminución contundente en la mortalidad, pero no hubo un incremento del sangrado, por lo menos no del sangrado severo. Después tenemos el TRA2-PTIMI50, en donde un subgrupo de análisis fue llevado a Vorapaxar más aspirina versus aspirina en pacientes con enfermedad arterial periférica sintomática estable. Ojo, esto difiere de la tabla anterior en la cual les mostré enfermedad coronaria puntualmente. Estos son subgrupos de los estudios en los cuales solamente se ha analizado el grupo de enfermedad arterial periférica. Aquí en este subgrupo de análisis, en el cual se usó Vorapaxar, que es un medicamento muy potente antiagregante plaquetario, realmente no hubo una reducción significativa del MACE, sí hubo una reducción de la hospitalización por puntos duros de enfermedad en miembros inferiores de hasta el 42%, pero esto fue a una expensas de 1.5 de incremento de riesgo de sangrado mayor.
Posteriormente tenemos el estudio Euclid, en el cual se comparó ticagrelor versus clopidogrel en pacientes con enfermedad arterial periférica. En este no hubo reducción del MACE y tampoco hubo reducción del MACE. El MACE es aquel punto primario de eficacia en el cual nosotros vamos a evaluar cuál es el desenlace de la extremidad. Si vamos a generar disminución de la amputación, si vamos a generar disminución del nivel de la amputación, o digamos que eventos mayores en la extremidad. Tampoco hubo reducción de la mortalidad, pero tampoco hubo un incremento del sangrado mayor. Y tenemos el último estudio, que es probablemente el más significativo de estos y que sería el más comparable con el estudio COMPASS, que es el estudio Pegasus, en el cual se compararon ticagrelor más aspirina versus aspirina solo en pacientes con infarto agudo de miocardio previo o enfermedad arterial periférica en dos dosis de 60 miligramos y dosis de 90 miligramos. En el grupo de 60, al igual que lo que sucedió en enfermedad coronaria, hay una reducción importantísima del MACE del 31%, con una reducción de la mortalidad del 48%, razón por la cual el ticagrelor pasó a ser indicación 1A en el tratamiento de infarto agudo de miocardio y prevención de eventos posteriores, por lo menos en el primer año. No hubo una reducción del MACE, ojo, esto fue con 60 miligramos, y no hubo un incremento del sangrado mayor. Cuando miramos la dosis de 90, aquí sí hubo una intervención súper importante sobre el MACE, con una reducción del 51%, pero no hubo reducción de la mortalidad y no hubo reducción del MACE. En ninguno de los dos grupos hubo un incremento importante del sangrado mayor. Entonces, ¿por qué surge esa necesidad o por qué a los investigadores se les ocurre, principalmente al doctor Eichelboom, estudiar rivaroxaban en enfermedad arterial coronaria y enfermedad arterial periférica crónica? ¿Cuál es la evidencia clínica actual de esa dosis de rivaroxaban? Entonces, lo primero que debemos aclarar, y esto es muy importante, es que el rivaroxaban a dosis de 2.5 miligramos cada 12 horas no actúa como un medicamento anticoagulante, actúa como un medicamento, entre comillas, colaborador con la terapia antiagregante plaquetaria sobre puntualmente el efecto trombótico sobre la placa, y esto fue investigado en otros estudios que les voy a mencionar a continuación. Entonces, cuando leemos el editorial del doctor Bramwell de este estudio del COMPASS en el New England Journal of Medicine, él se refiere a estos estudios y nos dice, mire, hemos evaluado muchísimas estrategias para reducir ese riesgo cardiovascular residual que queda en estos pacientes luego de las terapias óptimas. Hemos utilizado aspirina sola, que vemos que en este momento probablemente es nuestro punto primario, nuestra terapia de elección. Hemos usado las terapias combinadas con aspirina clopidogrel o aspirina ticagrelor o aspirina cualquier otro antiagregante plaquetario, con una reducción un poco mayor del riesgo de trombosis y, por supuesto, a expensas de un ligero incremento del sangrado. Hemos incluso combinado esta terapia con warfarina con resultados desastrosos en términos de riesgo de sangrado, por lo cual la combinación con warfarina implica una mala práctica puntualmente en esta indicación. Y empezamos a hacer los estudios con los anticoagulantes orales directos, con fallas en el estudio con apixaban, con fallas en el estudio en dabigatran y con algunos resultados positivos de los estudios con la dosis de 2.5 cada 12 de rivaroxaban. Entonces, lo primero y la primera discusión que se genera es ¿por qué la dosis de 2.5? ¿Por qué no le ponen 10? ¿Por qué no le ponen 5 cada 12? ¿Por qué no le pusieron 20? Y realmente es que lo que estamos buscando no es el efecto anticoagulante inhibidor completo del factor 10 activado. Entonces empezamos a estudiarlo, hicimos el estudio Atlas y el estudio Atlas 2, Atlas 1 y Atlas 2, en los cuales se demostró que rivaroxaban a esa dosis de protección vascular de 2.5 miligramos cada 12 más aspirina es aceptablemente seguro. Ojo, aceptablemente seguro quiere decir que ese riesgo de sangrado mayor, que era sangrado intracraneano, hemorragia intracraneana y sangrado en órgano crítico, no se incrementó de una forma contundente comparado con aspirina clopidogrel y le generó al paciente un beneficio en términos de reducción de riesgo de la trombosis coronaria. Este fue el estudio Atlas TIMI 51, con el cual se aprobó rivaroxaban 2.5 cada 12 para el tratamiento de prevención secundaria de infarto agudo de miocardio. Entonces, pues digamos que esto podría ser la primera evidencia por la cual decidieron realizar el estudio. Aquí vemos los resultados del Atlas TIMI 51, en el cual evaluamos muerte cardiovascular y muerte en pacientes con síndrome coronario agudo. Lo que se tomaron fueron pacientes con biomarcadores cardíacos elevados que no hubieran tenido antecedentes de accidente cerebrovascular y AIT, y vemos cómo la dosis de rivaroxaban de 2.5 realmente
disminuye contundentemente el desenlace primario de MACE, muerte cardiovascular, infarto o ACV, muerte cardiovascular sola genera una reducción muy importante y por todas las causas de muerte también genera una reducción muy importante. Y con estos resultados, pues por supuesto ellos aprobaron con el estudio Atlas la dosis de 2.5 en infarto agudo de miocardio. ¿Qué pasó con el sangrado? Pues más o menos lo mismo que vamos a ver en este estudio. No hubo un incremento de hemorragia intracraneana fatal, sí hubo un incremento de hemorragia intracraneana sola, pero fue no estadísticamente significativo y no hubo un incremento de sangrado fatal que llevara al paciente a la muerte puntualmente por sangrado. Entonces, frente a estos resultados de una reducción tan contundente de muerte cardiovascular y todas las causas de muerte, pues por supuesto el medicamento mostró que realmente sí funcionaba. Entonces aparece en el escenario el estudio COMPASS, el doctor Eichelbull lo plantea como una posibilidad para determinar la eficacia y seguridad de rivaroxaban a dosis vascular, rivaroxaban más aspirina o aspirina sola para reducir el punto primario que era MACE, infarto agudo de miocardio, ACV y muerte cardiovascular en pacientes con enfermedad arterial coronaria estable o enfermedad arterial periférica estable. ¿Cómo fue la población? Pues fueron 27.395 pacientes que fueron aleatorizados en 3 brazos, un brazo rivaroxaban 2.5 cada 12 más aspirina 100 miligramos, otro grupo rivaroxaban 5 cada 12 y otro grupo solamente aspirina. En esta población se incluyeron 91% de pacientes con enfermedad arterial coronaria y 27% de pacientes con enfermedad arterial periférica. En este momento ustedes no van a tener sino esto que les voy a mostrar como resultados de PAD, de enfermedad arterial periférica, porque el estudio va a ser publicado en Lancet en los próximos 15 días. Estas diapositivas, pues como ustedes se pueden dar cuenta, son obtenidas del desk de diapositivas del estudio COMPASS. El estudio fue suspendido un año antes de lo esperado, en febrero del 2017, debido a los resultados contundentes de eficacia en el brazo de rivaroxaban 2.5 más aspirina. Estos eran los criterios de inclusión en pacientes con enfermedad arterial coronaria y enfermedad arterial periférica crónica, que tuvieran enfermedad arterial periférica o que tuvieran enfermedad arterial coronaria. Y aquí me gustaría hacer una salvedad, y es que no sabemos en este momento, hoy, hasta que no tengamos las tablas de la parte de enfermedad arterial periférica puntual, ¿cuál era el Rutherford de estos pacientes con enfermedad arterial periférica? Esto porque probablemente cuando vayamos a discutir los resultados en enfermedad arterial periférica y veamos los resultados sobre amputación de la extremidad, ustedes me van a decir, bueno, pero si el paciente tenía un Rutherford de, qué sé yo, de 3, pues si le reduce amputación, pues es obvio, porque en 2 años pues no vamos a ver que un paciente se le reduzca el riesgo de amputación. Entonces pues tendremos que mirar cuál era el Rutherford. En este momento no les puedo contestar ese dato. Los pacientes con enfermedad arterial coronaria deberían tener enfermedad arterial coronaria más de 65 años o menos de 65 con arteriosclerosis de 2 lechos vasculares o 2 factores de riesgo adicionales como que fueran fumadores activos, diabéticos, en falla renal con con tasa de filtración menor de 60, falla cardíaca o que hubieran presentado un ACV isquémico no lacunar hace más de un mes. Como ustedes se pueden dar cuenta, pues eran pacientes realmente enfermos. Criterios de exclusión, que fueran fumadores o que tuvieran un ACV lacunar hemorrágico en cualquier momento, una falla cardíaca severa con fracción de eyección menor del 30%, o NIJA clase 3 o 4 sintomática, y esto que es muy importante, y por eso les digo que nosotros debemos ser muy prudentes en el momento de escoger un paciente para esta terapia, y es que el paciente tuviera necesidad de terapia antiplaquetaria dual o otra terapia antiplaquetaria diferente a aspirina o anticoagulación oral. Entonces, digamos que esto nos excluye un montón de pacientes en los cuales uno podría utilizar este tipo de terapia. Y, por supuesto, pacientes que tuvieran una tasa de filtración glomerular menor de 15 mililitros minuto. Puntualmente, los criterios de inclusión en pacientes con enfermedad arterial periférica incluían que tuvieran una revascularización arterial previa, que hubiera tenido una amputación previa de miembros inferiores por enfermedad arterial periférica, que tuviera claudicación intermitente con un índice tobillo-brazo menor de 90 o una estenosis arterial periférica significativa mayor del 50%, y que hubiera tenido revascularización carotidia previa o estenosis carotidia asintomática mayor del 50%. O un combinado de enfermedad arterial coronaria más enfermedad arterial periférica con un ITB menor de 0.9. ¿Cuáles eran los desenlaces? Pues obviamente el desenlace primario de eficacia, que era MACE, desenlace compuesto de IAM, ACV o muerte cardiovascular,
y el desenlace secundario de eficacia, que era el compuesto de eventos trombóticos mayores. Esto es muy importante también porque aquí es donde van a ver en los desenlaces secundarios los desenlaces en enfermedad arterial periférica. Vamos a encontrar muerte por enfermedad coronaria, infarto, ACV o isquemia aguda, y muerte cardiovascular, infarto agudo de miocardio, ACV, isquemia aguda de miembros inferiores, infarto agudo de miocardio, ACV isquémico o isquemia, aquí era isquemia crítica de miembros inferiores. Y obviamente también mortalidad por todas las causas. Y aquí hay otra cosa que también va a generar mucha discusión y es el resultado primario de seguridad. Ese resultado primario de seguridad va a ser el sangrado mayor ISTH modificado. ¿Por qué ISTH modificado? Realmente porque las personas que asesoraron el estudio le recomendaron a los investigadores que hicieran una inclusión mayor de los sangrados, o sea que realmente uno de los puntos primarios de seguridad más importantes del estudio, pues era el sangrado y era una de las cosas que más preocupaban. Entonces, ¿qué querían? Pues ellos querían incluir más pacientes con sangrado, no importaría que no fuera la definición absoluta de sangrado mayor. Entonces, ¿cómo hicieron la definición de sangrado ISTH modificado? Era sangrado fatal y o sangrado sintomático en área crítica u órgano crítico o intracraneal, o sangrado de sitio operatorio que requiriera intervención, o sangrado durante la hospitalización. ¿Qué es sangrado durante la hospitalización? Entonces, o que requiriera hospitalización. Esto era, por ejemplo, un paciente que presentaba epistaxis y que decidía ir al servicio de urgencias a que le miraran su epistaxis. Este paciente ya era incluido como un paciente de sangrado mayor. Epistaxis, sangrado gingival, que en algunos otros estudios pues son sangrados considerados sangrados no mayores o sangrados no de órgano crítico. Entonces, incluyeron muchísimos más sangrados o muchísimas más definiciones de sangrado diferentes a las del ISTH normal. Los desenlaces específicos en enfermedad arterial periférica pues incluían el MACE y incluían el desenlace primario de extremidad o evento mayor de extremidad, que es el MACE, que eran isquemia severa de miembros inferiores que requiriera intervención, ya fuera angioplastia, bypass, cirugía, amputación o trombolisis, y cualquier amputación mayor debido a insuficiencia vascular por encima del antepié. Aquí está cómo cambiaron la definición del sangrado. Entonces, esta es la definición inicial del ISTH sangrado mayor. Como les digo, era sangrado fatal, sangrado sintomático en área u órgano crítico o sangrado que provocara una disminución del nivel de hemoglobina mayor de 2 gramos o que tuviera la necesidad de transfusión de más de 2 unidades de sangre. Digamos que esta es la definición de sangrado mayor del ISTH que nosotros usamos para todas las definiciones de sangrado. En esta definición modificada del COMPAS, pues lo que incluyeron más o adicional fue este sangrado en sitio quirúrgico que requiera reoperación o el sangrado que condujera al paciente a hospitalización. Aquí está, digamos que la definición, todas las hemorragias que llevaron a la presentación en un centro de cuidados agudos o hospitalización fueron consideradas como importantes en comparación con la definición estándar de ISTH de sangrado mayor. Otra cosa que es importante es el tema del resultado del beneficio clínico neto específico de enfermedad arterial periférica. Entonces, en el resultado de seguridad primaria, pues incluyeron todos los ISTH modificados de definición de sangrado. Pero en el resultado clínico neto se definieron el MACE, incluyendo amputación mayor, y aquí en el resultado clínico neto también se incluyó sangrado fatal y sangrado en órgano crítico, que esto pues también es importante porque cuando veamos los resultados en el resultado clínico neto, pues nos vamos a dar cuenta que esto también es muy llamativo. El COMPAS aleatorizó 27.393 pacientes con enfermedad arterial periférica o enfermedad coronaria en todo el mundo, 33 países, 602 sitios. Entre ellos, pues estos fueron los países que más aportaron pacientes, sin embargo, nosotros aportamos 917 pacientes al estudio, que pues es digamos que significativo comparado con otros países que aportaron una muchísimo menor población. Ecuador, por ejemplo, solamente fueron como 250 pacientes. Lo primero que hicieron fue como una aleatorización de ensayo en el cual el paciente fueron aleatorizados a dos grupos, a un grupo de terapia antitrombótica y a otro grupo de pantoprazol con placebo. Esto con el fin de que se demostrara que los pacientes realmente sí iban a ser adherentes al tratamiento. Fue como
sí, como una prueba de ensayo inicial, en la cual dijeron, bueno, vamos a aleatorizar a estos pacientes y vamos a observar si realmente sí se pueden adherir al tratamiento. Después de esta aleatorización, iniciamos el estudio en marzo del 2013. Como les digo, se aleatorizaron 27.395 pacientes a los 3 brazos y el más del 98% de los pacientes completaron el seguimiento final del estudio, lo cual pues también es importante mencionar porque no hubo abandono de la terapia por eventos mayores o por intolerancia a la misma. Estas son las características principales de la línea de base. Obviamente pues la tabla es gigante, pero quise traerla un poco. ¿Aló? ¿Me fui? ¿Aló? ¿Aló, aló, aló? ¿Aló? ¿Me están oyendo? ¿Aló? Escuchamos bien. Escuchamos bien, Cristina. Disculpe. Entonces, estas son las características principales de la línea de base. Como les menciono, la tabla era muy grande, pero traté de sacar las características más importantes. Básicamente la edad, la presión arterial, colesterol, la porcentaje de enfermedad arterial periférica, porcentaje de enfermedad arterial coronaria, diabetes, hipolipemiantes, ARAS o IECAS. Estos se aleatorizaron a los 2 grupos, rivaroxaban más aspirina, rivaroxaban 5 o aspirina 100 miligramos. Los pacientes en el COMPAS estaban recibiendo un alto nivel de atención, o sea, estaban recibiendo una terapia óptima. Como ustedes se pueden dar cuenta, de los 27.000 pacientes, casi 24.600 estaban recibiendo hipolipemiantes, 19.518 estaban recibiendo ARAS o IECAS, 7.269 están recibiendo bloqueadores de los canales de calcio, diuréticos, IVPs que no estuvieran en el estudio, incluso un grupo importante estaba recibiendo antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, pues digamos que dentro de la terapia óptima es importante mencionar que estaban recibiendo pues una terapia estándar para su enfermedad arterial, ya fuera coronaria o enfermedad arterial periférica. Entonces, ¿cuáles son los resultados del estudio? Esta es la inhibición dual con rivaroxaban, dosis vascular 2.5 más aspirina, en el cual vemos que realmente hay una reducción importante del MACE en el resultado compuesto de muerte cardiovascular, ACV e infarto agudo de miocardio. Miren cómo este es el grupo de rivaroxaban más aspirina, 100 miligramos, la línea azul más oscura, y si vemos cómo hay una reducción importante de la mortalidad del MACE como resultado compuesto del rivaroxaban 2.5 más aspirina, 100 miligramos. Esto digamos que es la tabla en cifras y vemos cómo el desenlace es significativamente estadístico en eventos cardiovasculares en un 24% versus aspirina solo. Obviamente la dosis de 5 miligramos no tiene nada que hacer, no tiene ningún tipo de comparación, pero sí vemos cómo estadísticamente significativo hay una reducción importante del resultado compuesto de la muerte cardiovascular y del ACV. Entonces, pues esto comparado solamente con aspirina. Rivaroxaban 5 sí, digamos que no generó resultados importantes en el estudio. El beneficio clínico neto es del 20% de reducción del riesgo relativo en el compuesto de muerte cardiovascular. Doctora Ana, qué pena. Señora. Tienes que volver a iniciar porque tuvimos un problema de conexión y se cayó la plataforma. Miércoles. Ok. Nosotros te perdimos cuando ibas a empezar a hablarnos de las características basales. Uy, fue pucha, listo. Hablé sola un montón de tiempo. Bueno, listo. Entonces, ¿vuelvo a empezar desde acá otra vez o reinicio el computador? ¿Aló? Puedes iniciar desde ahí, que ahí está bien. Listo. Entonces, como les digo, las características principales pues eran muchas, pero estas me parecieron las más relevantes para dejarlas como que ustedes se dieran cuenta que es lo que habitualmente nosotros vemos en los pacientes con enfermedad coronaria o enfermedad arterial periférica. Básicamente pues eran pacientes hipertensos, dislipidémicos, con enfermedad coronaria, con enfermedad arterial periférica, diabéticos en un 38% en cada grupo,
que recibían en un porcentaje importante terapia hipolipemiante y medicamentos antihipertensivos a dosis adecuadas. Y tenían un alto nivel de atención, recibían medicamentos realmente pues en terapia óptima, como ustedes se dan cuenta, hasta un 24.601 pacientes recibían terapia hipolipemiante, 19.518 recibían ARAs o IECAS, 7.269 calcioantagonistas, diuréticos, beta bloqueadores, AINES, IBPs no incluidos en el estudio. Entonces digamos que la terapia óptima pues estaba demostrada y los pacientes la estaban recibiendo. Este es el compuesto de MACE, que es la dosis de 2.5 más aspirina, en donde se ve realmente una reducción estadísticamente significativa de muerte cardiovascular, ACV y infarto agudo de miocardio, que fue la razón por la cual el estudio fue suspendido tempranamente. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí está la curva de Rivaroxaban 5, aquí está la curva de aspirina sola y esta es la línea de Rivaroxaban 2.5 más aspirina 100 miligramos, en la cual realmente se muestra un resultado contundente en disminución de la incidencia del resultado compuesto de MACE. Cuando lo vemos en cifras, los eventos cardiovasculares pueden ser una reducción de hasta un 24% comparado con aspirina, principalmente en el resultado compuesto de muerte cardiovascular ACV o infarto agudo de miocardio. Muerte cardiovascular y ACV es estadísticamente significativo. Cuando uno mira solamente el grupo de infarto agudo de miocardio, no es estadísticamente significativo. Cuando miramos pues el grupo de 5 miligramos, pues claramente esta no es la dosis indicada y aquí no hubo una reducción significativa de eventos cardiovasculares versus el otro resultado de aspirina 100 miligramos. ¿Qué pasó con el sangrado? Realmente las tasas de hemorragia aumentaron en el grupo de Rivaroxaban 2.5 más aspirina versus aspirina sola. Sin embargo, como ha sucedido en todos los estudios, especialmente en los estudios de Rivaroxaban, no se observaron diferencias en sangrado fatal ni sangrado intracraneal. Entonces, ¿cuál es la teoría? Y esto es realmente una teoría y lo podemos discutir al final. Es si este incremento del sangrado está realmente dado porque se hizo el ISTH modificado o si lo hubiéramos hecho con el ISTH normal hubiera habido una reducción importante de eventos hemorrágicos mayores que si lo hubiéramos hecho o si lo hicieron como lo hicieron con la definición ISTH modificada. Ellos dicen que sí. Ellos dicen que si ellos hubieran utilizado la definición de ISTH normal, hubiera habido 1/3 menos de episodios hemorrágicos mayores que con el uso de la definición ISTH modificada que utilizaron. ¿Ellos por qué digamos, arriesgaron a utilizar esa definición? Pues porque ellos querían ser muy incluyentes en términos del sangrado y ver realmente cuál era la magnitud de los pacientes que sangraban en el grupo de Rivaroxaban. Entonces aquí vemos como ni hemorragia fatal, ni hemorragia en órgano crítico no fatal, ni hemorragia intracraneana, que eran, digamos que, los puntos más fuertes de seguridad, se incrementaron en comparación con aspirina en el grupo de Rivaroxaban 2.5 más aspirina 100 miligramos. El beneficio clínico neto fue una reducción de riesgo relativo del 20% con la dosis de Rivaroxaban 2.5 cada 12 más aspirina versus aspirina solo. Representó pues toda la combinación de los eventos fatales y no fatales de daño irreversible y vemos cómo, recuerden que el beneficio clínico neto incluía el MACE, el MAIL y el sangrado mayor y sangrado en órgano crítico, entonces realmente pues sí hay una reducción contundente del riesgo relativo en el grupo de Rivaroxaban 2.5 más aspirina. Esa inhibición demostró un beneficio claro en todos los subgrupos, entonces aquí vemos cómo se comporta en pacientes mayores de 75 años, aunque en los pacientes mayores de 75 años es en el grupo puntual donde se presentaron un mayor número de eventos de sangrado. También es igual en las diferentes regiones, en las diferentes razas, en los pacientes fumadores, en los diabéticos, en los hipertensos y en los dislipidémicos. Entonces, el beneficio pues es consistente, apoyado por los resultados secundarios, que recuerden que eran los desenlaces en enfermedad arterial periférica y desenlaces secundarios en mortalidad por todas las causas,
y fue, digamos que, consistente en el grupo de Rivaroxaban 2.5 más aspirina, incluso en mortalidad por todas las causas, con 313, que es el 3.4%. Entonces vemos como en mortalidad por todas las causas también hay una reducción estadísticamente significativa en el grupo de Rivaroxaban 2.5 más aspirina, 100 miligramos. Cuando vemos comparado con los otros estudios, realmente, vuelvo y le repito, contra los otros estudios que se han hecho en este escenario, vemos cómo comparado con el Carisma, comparado con el Pegasus o comparado con el LRA2 Petini 50, hay una supervivencia general mejor en el estudio COMPAS en el grupo de 2.5 más aspirina comparado con otras intervenciones, incluyendo la intervención del Pegasus de 90 miligramos cada 12 horas en enfermedad arterial periférica o de 60 miligramos cada 12 horas en enfermedad arterial coronaria. Entonces, es en el único en el cual realmente se observa una mejoría en la mortalidad de los pacientes con enfermedad arterial periférica o enfermedad arterial coronaria. Puntualmente el análisis en enfermedad arterial periférica, nuevamente les repito, esto es un chisme, todavía no tenemos el estudio completo, los resultados completos, pero realmente vemos que hay una reducción en este puntual grupo de pacientes, recuerden que era el 27% de la población, vemos que los resultados son aún mejores que en enfermedad arterial coronaria. Entonces vemos que hay una reducción significativa del MACE en un 28% y lo más importante, hay una reducción significativa del MEIL versus aspirina en un 46%. Esto principalmente en el punto duro de amputación, en el cual la reducción de la amputación mayor fue incluso de hasta un 70% comparado con aspirina. Vuelvo y les repito, aquí ustedes pueden sentarse y discutirme todo lo que quieran porque no conocemos la tabla y no sabemos cuál era el Rutherford de estos pacientes, entonces pues no sabemos qué tan enfermos estaban para decir una afirmación tan arriesgada como que se redujo la amputación en un 70%, porque pues si es un paciente con un Rutherford 3, pues su riesgo de amputación a 2 años, que fue el tiempo que duró el estudio, pues va a ser muy pequeño. Entonces, pues eso es una discusión que realmente no vale la pena tener hoy y que probablemente podamos tener cuando tengamos los resultados completos en enfermedad arterial periférica. La reducción del riesgo relativo fue del 31% en MACE o MEIL, incluyendo amputación mayor, y miren cómo realmente sí es muy contundente, especialmente la reducción de MEIL, pero cuando miramos el resultado compuesto de reducción de MACE en estos pacientes con enfermedad arterial periférica, pues el resultado también es muy satisfactorio para el grupo de Rivaroxaban más aspirina. ¿Qué pasó en el sangrado? El sangrado pasó exactamente lo mismo en los pacientes incluidos puntualmente de enfermedad arterial periférica. Hubo un incremento del sangrado, sin embargo, no hubo un incremento del sangrado fatal, hemorragia intracraneana o sangrado en órgano crítico no fatal. Y los resultados en sangrado fueron similares al grupo de aspirina sola. La reducción significativa de eventos cardiovasculares en un 28% comparado con aspirina, principalmente muerte cardiovascular, ACV, y aquí sí se observa significativamente una reducción de infarto agudo de miocardio. Ojo, estos pacientes eran pacientes con enfermedad arterial periférica, que uno asume que de pronto podían tener enfermedad arterial coronaria, pero que no eran del grupo puntual de enfermedad arterial coronaria. Y como les digo, el tema de amputación mayor, en el cual se observó una reducción significativa del 70% versus aspirina del grupo de Rivaroxaban 2.5 más aspirina comparado con aspirina sola. Cuando vemos el resultado compuesto de MACE y MEIL, incluso es de hasta un 31% la reducción comparado con el grupo de aspirina sola con una P estadísticamente significativa. Aquí vemos en la tabla lo anteriormente mencionado, como les digo, era el resultado compuesto de muerte cardiovascular, ACV, infarto o MEIL, incluyendo amputación mayor, en el cual la línea de Rivaroxaban y aspirina muestra una reducción del riesgo relativo de un 31% comparado con Rivaroxaban 5 o aspirina sola. Con respecto al beneficio clínico neto en enfermedad arterial periférica es mayor del 28% versus aspirina sola, y esto traducido en palabras quisiera decir que por cada 1000 pacientes con enfermedad arterial periférica tratados con Rivaroxaban más aspirina, evitaríamos 27 episodios de MACE o MEIL
y solamente produciríamos un sangrado en órgano crítico fatal y un sangrado en órgano crítico no fatal durante un periodo de 21 meses, que fue el tiempo en el cual evaluaron estos pacientes en el estudio antes de la terminación temprana del mismo. Entonces, en términos de enfermedad arterial periférica, vemos que, en conclusión, la reducción de MACE es del 28%, la reducción de MALE es del 46%, en particular una reducción de amputaciones mayores en un 70%, una reducción en el resultado compuesto de MACE o MALE de un 31% comparado con ASA, con tasas de hemorragia bajas, aunque un incremento de la hemorragia mayor de 3.1 frente a 1.9%, no un incremento de hemorragia fatal o hemorragia en órgano crítico, esto probablemente, como les mencioné, atribuido a la mayor inclusión de pacientes que presentaron sangrado o al cambio en esa definición, y un aumento del beneficio clínico neto que incluía tanto el desenlace de MACE y MALE como el desenlace de sangrado mayor o sangrado que comprometía la vida del paciente. Las conclusiones del estudio. Rivaroxaban mostró buenos resultados en pacientes con alta necesidad de aumento de protección vascular, y aquí es donde hay que ser muy prudente en la elección del paciente para el cual va a hacer esta terapia. En pacientes con enfermedad arterial crónica o enfermedad arterial periférica, la inhibición dual con rivaroxaban a dosis vascular de 2.5 más aspirina versus aspirina sola redujo significativamente el riesgo combinado de ACV y muerte cardiovascular e infarto agudo de miocardio en un 24%, una reducción del 42% en accidente cerebrovascular, una reducción del 22% en muerte cardiovascular y una reducción del 18% en mortalidad por todas las causas. Como esperaban, el resultado fue mayor en sangrado, sin embargo las tasas de hemorragia fueron bajas y notablemente no hubo un aumento significativo en sangrado en órgano crítico intracraneal o sangrado fatal, con una mejoría sustancial en el beneficio clínico neto de hasta un 20%. Esas son las conclusiones del estudio. Sin embargo, quisiera traerles a colación dos opiniones que son muy disímiles y que vale la pena mencionarles. Esta es la primera, que es el editorial del Dr. Bramwell de New England Journal of Medicine, publicado ese mismo día, en el cual él menciona que el estudio COMPASS es un importante paso adelante en la trombocardiología. Y repite muchas veces esta palabra, y es una palabra muy bonita porque se refiere puntualmente al mecanismo de acción de esta dosis de protección vascular de rivaroxaban, y que probablemente esto va a generar un cambio en las directrices de la práctica clínica o en las guías de manejo de estos pacientes, pero que definitivamente este no es el fin de la investigación clínica en esta área y que probablemente vamos a tener que hacer muchísimos más estudios para evaluar muy puntualmente a esta población. Adicionalmente, él maneja una teoría, y es que podría ser de gran interés hacer un estudio cabeza a cabeza en el cual comparáramos, por ejemplo, aspirina más ticagrelor versus aspirina más el inhibidor del factor 10 activado, a ver qué es lo que pasa en un estudio clínico puntual, y esto podría ser de gran interés. Esto lo que nos va a llevar es obviamente a un enfoque más personalizado de los pacientes con cardiopatía isquémica estable, y él felicita sinceramente a los investigadores del COMPASS por su importante contribución a la cardiología. Este es el editorial del doctor Eugene Bramwell, pues que es probablemente el cardiólogo más prestigioso que tengamos en el mundo en este momento. Adicionalmente, también les traigo este comentario del doctor John Mandrola, que publicó en Medscape en agosto 31 del 2017, en donde dice que realmente él cree que es un momento para tener la cabeza fría y que no cree que haya que destapar champaña con los resultados del estudio COMPASS. ¿Cuáles son sus principales disrupciones o con sus principales alegatos con respecto al estudio? Básicamente que este es un caso clásico en el que un ensayo con un gran número de pacientes produce valores de P extremadamente bajos, pero que las diferencias son muy pequeñas en la reducción del riesgo absoluto, que adicionalmente la reducción de 1.3 en el punto final compuesto se va a traducir en un número necesario para tratar de 76, que es realmente un número necesario a tratar bajo, pero que si uno multiplica esa ganancia a una población de 300 millones de personas, pues va a salvar un montón de vidas. Esos son como 300 millones de vidas salvadas por enfermedad coronaria.
Y después, me pareció también muy curioso, refiere que nosotros no tratamos poblaciones, sino que solamente tratamos pacientes. Entonces, que esa ganancia de 1.3% no significa mucho, ya que más del 98% de las personas que tomen esta combinación van a obtener el mismo resultado que los que tomen aspirina sola. Entonces, pues eso me pareció un poco curioso porque él dice como, bueno, sí, esto podría salvar un montón de vidas, pero como nosotros tratamos poquitos pacientes, pues entonces no nos interesa salvar muchas vidas. Pero pues si muchos médicos tratan poquitos pacientes, pues seguramente salvaremos muchas vidas. Otra cosa que él menciona y que probablemente tenga parcialmente razón, es que estos pacientes que tienen una enfermedad coronaria grave o que tienen enfermedad arterial periférica toman un gran número de medicamentos. Como lo vimos claramente, pues estos pacientes son pacientes en terapia óptima, que toman estatinas, que toman IECAS, que toman betabloqueadores, que toman muchísimos medicamentos. Y entonces, esto pues realmente implica que el paciente deba tomar un medicamento adicional que realmente va a ser costoso 2 veces al día, y él lo menciona, pues lo puse textualmente, añadamos otro medicamento costoso, usted sabe que será caro, 2 veces al día para el brebaje. Y él manifiesta que pues él no cree que esto sea sostenible y que no cree que sea justificado en términos del daño-beneficio, del riesgo-beneficio que vamos a recibir con reducción de riesgo cardiovascular a expensas de un incremento del riesgo de sangrado. Y por último, dice que la prevención secundaria de la enfermedad cardíaca es ya difícil de per se, que él considera que ya las cosas están bastante bien y que no cree que sea significativamente importante para reducir eventos cardiovasculares secundarios por riesgo residual poner pues un medicamento adicional, que esto lo que se trata es de hacer prevención primaria y evitar que los pacientes tengan enfermedad cardiovascular primaria y no ponernos a hacer una gran prevención secundaria y una inversión en prevención secundaria. Pues cada quien asume las cosas como mejor le parezcan en su práctica clínica. Quisiera dejar entonces abierta la discusión para lo que piensen ustedes. Esta es la discusión que yo tuve con el doctor Eichelboom, que es el autor principal del estudio y la persona que me facilitó estas diapositivas para poderles contar a ustedes los hallazgos de su estudio. Muchas gracias. Ani, hola. 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 Vamos a empezar a participar. El doctor de Weimar quiere hablar. Pues bueno, buenos días, Ana Cristina. Doctor John, buenos días. Bueno, pues si uno aquí, pues los presentes, quienes hemos tenido pues como la oportunidad de leer y manejar pacientes con enfermedad arterial periférica, sabemos claramente pues que el paciente con enfermedad arterial periférica muere pues por compromiso de otros lechos vasculares, básicamente por enfermedad coronaria, o infartos o accidentes cerebrovasculares. Básicamente eso pues como por la muy conocida fisiopatología de la aterosclerosis. De tal forma que uno claramente piensa que la prevención secundaria en pacientes con enfermedad arterial pues previene el riesgo por muerte por compromiso de estos lechos. Pero le queda a uno como la inquietud, ¿por qué adicionar un nuevo anticoagulante con efecto no anticoagulante si así los tuviera? ¿De qué forma esto participa en la prevención de amputaciones en pacientes con enfermedad arterial periférica? O sea, cuando un paciente con enfermedad arterial periférica se amputa es porque estábamos en el contexto de una isquemia crítica donde no hay ninguna forma de revascularización, ¿no? Porque ya la necrosis o el compromiso de la extremidad es tal que aunque lo revascularicemos, pues igualmente va a requerir de algún grado de amputación. Entonces no entiende uno por qué el adicionar un nuevo medicamento va a prevenir el riesgo de amputación en este tipo de pacientes. Queda claro pues nuevamente que probablemente la prevención secundaria con adicionar un nuevo medicamento, como es el caso, pues probablemente sí va a prevenir la mortalidad y los desenlaces compuestos o la mortalidad global, pero no veo de qué forma se previenen las amputaciones. Pues, Doc, realmente, desafortunadamente no le tengo la respuesta y como le menciono, desafortunadamente en este momento no tenemos el paper del JAMA, que es donde van a presentar este paper. Probablemente lo recibamos en unos 10 días
Entonces, no le podría dar una respuesta. Principalmente, como le menciono, sería muy importante y debemos esperar las tablas de epidemiológicas de estos pacientes para ver qué Rutherford tenían estos pacientes, porque es muy avesado decir que hay una reducción del 70% de amputación en pacientes que tengan un Rutherford 3, porque pues claramente la evolución general de la enfermedad arterial periférica pues nos llevaría a pensar que no hay un tiempo suficiente para que el paciente hiciera un deterioro de su enfermedad arterial que lo llevara a amputación. Entonces, cuando tengamos puntualmente el paper de enfermedad arterial periférica, como les menciono, estos son resultados parciales que fueron publicados en el Congreso de Cardiología, pues vamos a tener algunas respuestas con respecto puntualmente al desenlace de estos pacientes en enfermedad arterial periférica. Por ahora, desafortunadamente, no sabemos en qué estadio del Rutherford están, entonces no sabemos cómo puede intervenir positivamente esta intervención en esos pacientes que están en riesgo de amputación. Pero yo quiero decir como un puntico ahí, si bien Ana tiene como toda la razón, uno como atreviéndose como a predecir, digamos, las características basales en cuanto a la población, muy probablemente la misma forma que pasó en el UCLIP, pues y en el estudio Orapaxar, pues la mayoría van a ser claudicantes. Sí. O sea, incluir un paciente con un Rutherford 5, 6, pues en estadio de isquemia crítica avanzada, sobre todo en gangrena, es muy difícil inclusive para los criterios de exclusión, profe, porque la mayoría van a tener, inclusive van a ser pacientes con enfermedad renal crónica, diabéticos avanzados, con falla cardíaca, con fracciones de eyección por debajo del 30, que inclusive van a salir. Entonces, muy probablemente ese grueso de población con isquemia crítica, ya con una inminencia de amputación por no revascularización, yo pienso pues que probablemente no sea el grueso de la población en el cual se le redujo amputación. Probablemente van a ser más de los claudicantes y como lo mismo que pasó en el Euclid, se disminuyen las tasas de isquemia aguda porque haya menos, digamos, retrombosis de injertos o de procedimientos endovasculares, que eso uno lo veía, digamos, en el estudio de Orapaxar. Entonces, sí me parece, como dicen Ana Cris, muy importante cuando veamos las características basales, porque uno ahí sí puede decir ese subgrupo de población específico en el cual, porque y también uno ve como además de fallas técnicas, es muy frecuente encontrar pacientes que tienen trombosis en la revascularización, en el bypass, fallo con, digamos, con el procedimiento endovascular, pero si de pronto se les disminuyen las isquemias agudas en relación con postprocedimiento, pues también es un desenlace que habría que también mirar. Sí, porque digamos que dentro de los criterios de inclusión, obviamente no sabemos el Rutherford, pero dentro de los criterios de inclusión, pues no parecen ser pacientes tan sanos, o sea, son pacientes que ya habían sido previamente vascularizados, incluso había pacientes amputados, había pacientes diabéticos, había pacientes hipertensos o con enfermedad coronaria concomitante, entonces digamos que no parecían ser pacientes sanos. Sin embargo, pues sanos, pero no tan enfermos, pero pues hay que esperar. Ani, yo sí te quería hacer de pronto dos preguntas. Una es que, digamos, como los estudios que se suspenden antes de tiempo por superioridad tienden a sobreestimar el efecto del desenlace. Digamos, en lo que alcanzaste a ver de las discusiones o de pronto en tu opinión personal, ¿qué piensas que de pronto hubiera influenciado para tener un mayor efecto en eficacia, sabiendo que, digamos, se incrementó el sangrado? Y la segunda, que de pronto lo has podido ver allá, es que definitivamente el incremento en las tasas de sangrado mayor, y me parece muy bien como lo dijiste, estoy como muy de acuerdo, es por digamos, por la definición de sangrado con esa escala modificada. Pero yo en el suplemento no lo vi, pero si de alguna forma de pronto lo discutieron en Barcelona, ¿cuáles fueron los tipos de sangrado que requirieron, digamos, una consulta, hospitalización, intervención o reoperación? Porque uno también tiene que, digamos, tenerlo claro para decirle a su paciente, ves que el porcentaje de pacientes en ese estudio, pero la mayoría por epistaxis, ¿cierto? O el segundo porcentaje de ese tipo de sangrado que requirió una atención fue tal. Me gustaría como ese dato. Sí, hubo sangrados que no amenazaban la vida, principalmente gastrointestinales y epistaxis. Esos fueron los dos grupos más
más importantes que llevaron a los pacientes a hospitalización sin generarse la definición puntual de sangrado mayor no modificada del ISTH. Eso también es importante, digamos que evaluarlo, y me parece como muy loable de parte de los investigadores, y es tratar de pensar, hombre, ya esta intervención per se tiene un alto riesgo de sangrado. Entonces, no quisiéramos que se nos quedaran por fuera pacientes que tuvieran un sangrado no mayor, pero que este sangrado les generara ir al hospital. Y esa es, digamos, que la razón por la cual ellos, y tuvieron una discusión muy grande con Eikel Bunay cuando hicieron la presentación del estudio, y es, hombre, ¿por qué se echan al agua y van a meter más pacientes con sangrado sabiendo que esos pacientes van a sangrar? Y la razón, y él la manifiesta muy claramente, es, mire, prefiero que se incluyan más pacientes con sangrado y ver en los subgrupos o en los estudios por subgrupos cuáles son puntualmente, como tú lo manifiestas claramente, esos sangrados para, digamos, que hacer prevención puntual sobre esos pacientes y de pronto no darle la terapia a los pacientes que hayan presentado un mayor riesgo de sangrado con esa intervención. Entonces, digamos que en las tablas de sangrado que no están todavía en el suplemento y que probablemente yo creo que van a publicar en el Lancet, están sangrado por epistaxis y sangrado gastrointestinal. Y yo creo que cuando nosotros vayamos a evaluar la posibilidad de poner esta terapia en algunos pacientes puntuales, pues tendremos que evaluar que esos pacientes no tengan un factor de riesgo de ninguna de estas dos posibilidades con el fin de evitar el riesgo de sangrado. Pero digamos que me parece, a mi opinión personal, esto es súper personal, bastante loable de parte de los investigadores haber cambiado esa definición para hacer una mayor inclusión de pacientes con sangrado dentro de los resultados de seguridad del estudio. Bueno, y con respecto a la culminación temprana, pues ahí tienes toda la razón, y eso también lo discute este doctor en Medscape, y es que pues hay que esperar a ver qué pasa en el futuro, o sea que siempre en esos estudios en donde se terminan tempranamente, se sobrevaloran los resultados de eficacia, queda un poco sobre la mesa qué va a pasar con los resultados de seguridad. Yo creo, y el doctor Eichelboom también lo manifestó, que fue una lástima que el estudio terminara tempranamente, porque eso probablemente le quitó mucho poder en términos de sus puntos duros de seguridad y pues no hubiera cambiado el resultado primario de eficacia si hubieran terminado el estudio como estaba planeado. Bueno, también uno puede plantear algo con respecto a los resultados de este estudio, porque vuelvo otra vez a la fisiopatología de los factores de riesgo de la enfermedad arterial en general. Pensaría uno que entonces con la adición de este anticoagulante a una dosis pues que no es anticoagulante, además del manejo convencional del paciente con enfermedad arterial en general, lo que se previno aquí fue el evento agudo final que lleva a la mortalidad. Sí, señor. O fue, sí, porque igualmente pues todos los pacientes tenían el control de factores de riesgo con todos los otros medicamentos y el control de todas las otras variables pues que necesitaba para dentro de la evolución de su enfermedad. Entonces lo que se previene acá es el último, o sea, el evento que lleva al desenlace fatal en cualquier lecho vascular. Es difícil como uno mirar y pues cuál tipo de pacientes teniendo todos los factores de riesgo a la enfermedad en diferentes estadios de su desarrollo, si es realmente la prevención con el control de los factores de riesgo o prevenir el evento final con una trombosis, que es lo que se hace cuando se adicionan dos antiagregantes o un antiagregante con un anticoagulante. Por eso sería muy interesante hacer lo que planteó el doctor Brandwall, que es hacer un estudio cabeza a cabeza en el cual comparen la combinación de dos antiagregantes versus el antiagregante más el anticoagulante, a ver qué pasa con los resultados. Porque pues ahora, en el momento en el que usted tiene un paciente que tiene un alto riesgo trombótico, usted lo doblemente antiagrega, asumiendo el riesgo de sangrado de ese paciente. Entonces, a uno le gustaría saber qué pasa si uno usa uno u otro en dos brazos y ver cuáles son los resultados, y probablemente eso es lo que plantea el doctor Brandwall para futuros estudios. Y va a suceder seguramente.
De pronto las personas que están virtuales, doctor Tobón o Harold, quieren participar. Sí, yo he querido participar, pero no sé si estaré conectado ahí al... Sí, doctor. Profe, sí lo escuchamos, profe. Aló, hola. Buenos días. Buenos días. Habla Harold Miranda, buenos días. Yo, antes que una participación, quisiera hacer una reflexión sobre los resultados finales de este estudio, porque la mayoría de los componentes primarios de estos resultados fueron dados en evento cerebrovascular y también en isquemia crítica. Teniendo en cuenta que la mayoría de esos pacientes tienen enfermedad arterial coronaria y que la prevalencia de fibrilación auricular sea persistente o paroxística, digamos un 20%, ¿por qué no pensar que el efecto anticoagulante de estos pacientes en aquellos pacientes fue más dado en la prevención de eventos embólicos en pacientes que fibrilaron en forma paroxística y que evitaron el desarrollo de eventos cerebrovasculares comparado con la aspirina? Está plenamente demostrado que la acción anticoagulante de estos pacientes, de estos medicamentos, es superior a la aspirina en pacientes con FA. Los eventos arteriales también fueron dados en eventos isquémicos agudos. Entonces, las embolias o las cardioembolias no solamente van al cerebro, sino también pueden ir a extremidades. ¿Por qué no pensar que los resultados buenos en estos dos eventos finales fueron dados por la prevención de la cardioembolia en pacientes que fibrilaron en forma paroxística? Esto simplemente es una reflexión que nos pone a pensar por qué los resultados buenos en estos pacientes. Gracias. Pues, ¿aló? ¿Aló? Habla Dani. Pues a mí me parecería fantástico si fuera esa la razón, doctor Harold, porque pues eso querría decir que les podríamos poner en vez de 20, 2.5 cada 12 y nos evitaríamos un jurgo el riesgo de sangrado. Pero pues no estoy tan segura de que a esa dosis de 2.5 cada 12 el efecto anticoagulante para prevenir una cardioembolia sea lo suficientemente poderoso en un inhibidor del factor 10 activado. No estaría segura. Sin embargo, pues uno de los criterios de exclusión del estudio era que el paciente fibrilara, o por lo menos que tuviera una FA conocida. Bueno, muchas gracias. María, el doctor Tobón creo que quería hablar. Ah, sí, pero... doctor Tobón. Nunca me deja Maribel, usted me quiere. Ay, no. Sí. Es que no lo escuchamos, profe. No, ya y con lo todo que revisó Ana Cristina y lo que hemos comentado hoy. Yo creo que en estos casos, definitivamente, los estudios que se hacen grandes es con base siempre en prevención de la mortalidad y los eventos cardíacos y cerebrovasculares, que es donde más se ha trabajado. Siempre hemos dicho que la enfermedad vascular periférica ha sido como la cenicienta en todas partes. Y para no patinar mucho en esto, yo creo que debemos sí conocer los Rutherford de estos pacientes, porque la enfermedad arterial crónica controla los factores de riesgo. Bien, todos sabemos que al seguimiento de más de 5 años, con buen manejo, los pacientes, el 80% de estos pacientes están asintomáticos a los 5 años. Por tanto, estos fueron pacientes supremamente enfermos con un Rutherford probablemente 3 o 4, pues eran pacientes con dolores de cúbito o casi pacientes con isquemia crítica. Yo creo que esto no lo podemos extrapolar al paciente con enfermedad arterial periférica crónica estable. Así lo que quisiera decir yo. Obviamente, esto va a traer muchas aristas por las cuales podemos comentar en el futuro, pero ahí era el comentario mío con respecto a este trabajo. Y lo otro es que valdría mucho la pena conocer la farmacodinámica y farmacokinética de la acción de los 2.5 miligramos de rivaroxaban, que obviamente no es para que revisemos en este momento, sino para que después le echemos una miradita a la farmacodinámica y la farmacokinética en esas dos. Feliz día.